Video número 3. Observación y entrevista. La observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer. Funciones de la observación según Posting. Función descriptiva. Se observa para describir fenómenos o una situación. Función formativa. Se observa para retroaccionar y se retroacciona para formar. Función evaluativa. Se observa para evaluar, se evalúa para decidir y se decide para actuar. Función heurística. Cuando la actividad está orientada hacia la emergencia de hipótesis pertinentes que ulteriormente serán sometidas a actividades de control. Función de verificación. En este caso se hablará de observación provocada, en el sentido de que se provoca, busca o manipula una situación con el fin de verificar una hipótesis. Observación científica. El investigador observa lo que desea estudiar, lo que conlleva a que lo ejecute de manera más organizada y que sea más cuidadoso. Observación no científica. Hace referencia a la acción de observar sin un objeto de estudio. Pasos fundamentales para desarrollar la observación según Díaz. Determinar el objeto, situación, caso que se va a observar. Determinar los objetivos de la observación, para qué se va a observar. Determinar la forma con que se van a registrar los datos. Observar cuidadosa y críticamente. Registrar los datos observados. Analizar e interpretar los datos. Elaborar conclusiones. Elaborar el informe de la observación. Además, Díaz dice que la observación puede ejecutarse de algunas formas, esto de acuerdo al objetivo y necesidad que se presente. Directa, quien observa entra en contacto, se personaliza con el objeto de estudio. Indirecta, el investigador se integra en las observaciones realizadas por otra persona, enfocados en el objeto de estudio. Participante es cuando, para obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde adentro. No participante es aquella en la cual se reconoce la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Estructurada. Esta se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como las fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se le denomina observación sistemática. No estructurada. Es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales de campo. En el recurso principal de la observación descriptiva se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. De laboratorio es la que se realiza en lugares preestablecidos para el efecto, tales como museos, archivos, bibliotecas y naturalmente en los laboratorios. Individual es la que se realiza una sola persona. De equipo es la que se realiza por parte de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma investigación. Ocasional es la que se da ante un hecho imprevisto que despierta la atención del individuo por algo que se sobresalga en un conjunto de estímulos. Habitual, esta modalidad de observación es preparar al alumno a no pasar indiferente delante de los estímulos que el medio ambiente ofrece en cada momento, desde los acontecimientos monumentales hasta los aparentemente más insignificantes. Sistémica. El objetivo de esta modalidad es guiar al individuo a enterarse de un fenómeno de manera exacta y ordenada. Instrumentos para ayudar a la ejecución de la observación. Listas de cotejo. Consiste en un listado de frases que expresan conductas positivas o negativas, secuencias de acciones. Registros anecdóticos. Anotar de modo sucinto y claro, a medida que suceden los incidentes más significativos de la vida escolar del estudiante.
Esta técnica es muy apropiada en los estudios explorativos, estudios de casos y en esquemas de investigación cualitativa. Escalas de apreciación. Tenemos la escala numérica, gráfica y las descriptivas. Ventajas. El estudio se realiza en el momento que ocurren y sin intermediarios. La información que se obtiene no depende de los sujetos de estudio. Es independiente de la persona para suministrarla. Permite a los investigadores obtener una comprensión profunda y detallada de cómo se comportan las personas o cómo funcionan las cosas en el mundo real. No requiere que los participantes sean literatos, lo que puede ser útil en contextos donde la alfabetización es limitada. Puede ser menos invasivo que otras técnicas de recopilación de datos, lo que puede aumentar la confiabilidad de los resultados. Desventajas. Es difícil aplicar a grandes grupos. Puede ser costoso si se requiere observadores calificados. No es posible obtener información de sucesos pasados o posteriores. Puede ser costoso y tiempo consumidor, especialmente si se requiere una observación prolongada. Los investigadores pueden tener según inconscientes que afecten la interpretación de los datos. La guía de observación es el instrumento que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación. Validez. Se refiere a la elaboración de un instrumento que sea capaz de medir lo que se desea que mida, para lo cual se debe elaborar el instrumento, el mismo que debe cumplir dos fases. Primera fase, contar con el objeto de investigación bien planteado, tener claridad en los objetivos de la investigación, presentar las categorías del objeto de estudio, seleccionar con precisión los indicadores a observar, estructurar el diseño de la guía de observación, así como definir el encuadre cualitativo o cuantitativo del instrumento. Segunda fase, valorar las condiciones para llevar la observación, organizar la temporalidad de la observación, sistematizar los lapsos específicos para los registros, diseñar símbolos representativos de las acciones, contar con los medios para concretar lo observado, formatos de registro, considerar la actitud, vestuario y postura de su personalidad al observar. Para elaborar la guía de observación se ha de diseñar el encuadre de la observación, que debe incluir los siguientes aspectos: datos y características de los sujetos a evaluar, propósitos de la observación o de las observaciones a realizar, temporalidad de la observación, lapsos o rasgos de los momentos observables en apego de la categoría, etapas. Etapas que se resumen. Los acontecimientos de la observación serían la atención, sensación, percepción, reflexión. Entre las pautas para una buena observación tenemos que debe tener un propósito específico, debe ser planteada cuidadosa y sistemáticamente, debe llevarse por escrito un control cuidadoso de la misma, debe especificarse su duración y frecuencia. Debe seguir los principios básicos de confiabilidad y de validez. La observación tiene un inmenso potencial en el estudio del comportamiento humano. Nos permite estudiar las acciones y conductas perceptibles que tienen lugar de forma espontánea o habitual en el propio contexto, así como analizar los diversos procesos que tienen lugar en el ser humano y en los grupos y colectivos de los cuales forma parte. ¿Qué debe observar una profesional durante la evaluación psicológica? Conductas no verbales, movimientos corporales, expresiones motoras que pueden originarse en varias partes del cuerpo. Existen tres variedades de conductas no verbales: expresiones faciales, intercambios de miradas y movimientos corporales, incluyendo los gestos. Entrevista. La entrevista, de acuerdo con Richard, es una conversación dirigida entre el investigador
y un individuo o grupo de individuos con el propósito de recolectar información. Es muy ventajosa principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de exploración, así como diseñar instrumentos de recolección de datos. Tipos de entrevista. Entrevistas estructuradas o enfocadas. Las preguntas se fijan de antemano con el determinado orden y contienen un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija. Entrevistas semiestructuradas presentan un grado de flexibilidad que las estructuradas debido a que parten de preguntas planteadas que pueden ajustarse a las entrevistas. Entrevistas no estructuradas son más informales, más flexibles y se planean de manera tal que pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Recomendaciones en las entrevistas semiestructuradas. Contar con una guía de entrevista como preguntas agrupadas o categorías con base en los objetivos de estudio y de la literatura del tema. Elegir un lugar agradable que favorezca un diálogo profundo con el entrevistado y sin ruido que entorpezcan la entrevista y la grabación. Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista y solicitar autorización para grabarla o videograbarla. Tomar los datos personales que se consideran apropiados para los fines de la investigación. La actitud general del entrevistador debe ser receptiva y sensible. No mostrar desaprobación en los testimonios. Seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera libre y espontánea. Si es necesario, se modifique el orden y contenido de las preguntas acorde al proceso de la entrevista. No interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y dar libertad de tratar otros temas que el entrevistador perciba relacionados con las preguntas. Con prudencia y sin precisión, evitar al entrevistado explicar, profundizar o aclarar aspectos relevantes para el propósito del estudio. Pero tenemos la primera fase, que es la preparación. Tenemos la reunión de información, planificación en la entrevista, preparación de la otra. Segunda fase, tenemos la apertura, hacer explícito motivo, confidencialidad y duración, convenir los propósitos y condiciones. Tercera fase, tenemos el desarrollo, intercambio de información, identificación de puntos de acuerdo. Cuarta fase tenemos el cierre, hacer explícitas las conclusiones, realizar la síntesis. Ventaja de la entrevista. Obtención de información detallada, interacción personal, aclaración de dudas, evaluación de habilidades interpersonales, flexibilidad, construcción de las relaciones, evaluación de la idoneidad cultural, retroalimentación inmediata, recopilación de información cualitativa, adaptación a entrevistados especiales, desventaja de la entrevista, sesgo del entrevistador, subjetividad, tiempo y recurso, incomodidad para el entrevistado, falta de anonimato, limitación geográfica, posibilidad de respuestas preparadas, costo, inconsistencia, fatiga del entrevistador. La entrevista psicológica es una relación directa entre dos o más personas que busca descubrir los datos referentes a la conducta y cogniciones del entrevistado. Pretende determinar la naturaleza y el contexto del problema y hacer un rastreo general de la psicopatología y trastornos asociados. Los buenos entrevistadores tienen en común tres características. Obtienen la mayor cantidad de información precisa pertinente para el diagnóstico y el manejo en el menor tiempo. Son constantes en la creación y mantenimiento de una buena relación de trabajo, un rapport con el paciente. Un clínico con experiencia podría tardar hasta 45 minutos examinando a un paciente promedio, mientras que un estudiante probablemente requiera varias horas para obtener toda la información pertinente. Técnicas de intervención verbal. Estas técnicas verbales se emplean como estrategias de escucha activa, de modo que favorecen el establecimiento de la alianza rapport, de una relación de confianza entre el entrevistado y el entrevistador.
facilitan la comprensión del entrevistado e incitan a éste a asumir su responsabilidad en el proceso de la entrevista. Técnicas no directivas de escucha. Paráfrasis. En la paráfrasis, el entrevistador repite con sus propias palabras el contenido cognitivo del mensaje del entrevistado. Por ejemplo, sucesos, situaciones, comportamientos, pensamientos o personas. Reflejo de las emociones y sentimientos. La intervención se centra en el contenido emocional manifiesto del mensaje del entrevistado, resumen o recapitulación. El entrevistador ofrece una síntesis de lo comunicado durante un periodo temporal, subrayando tanto los aspectos cognitivos como los emocionales. La clarificación incluye una clarificación o repetición de un dicho, una afirmación o una pregunta cerrada para comprobar que hemos comprendido correctamente el mensaje. Autorrevelación es una estrategia compleja y flexible que consiste en la revelación por parte del entrevistador de información demográfica o de experiencias personales. Inmediatez consiste en la descripción por parte del entrevistador de lo que está ocurriendo en un determinado momento respecto a la relación entre el entrevistador y el entrevistado. Técnicas directas o de influencia. Indagación, interpretación, encuadre, confrontación, afirmación de capacidad, información. Partes de la entrevista psicológica. Tenemos la introducción y establecimiento del rapport, historia clínica, motivo de consulta, evaluación del estado mental, exploración de áreas específicas, evaluación psicométrica, planificación del tratamiento y cierre de entrevista. Técnicas utilizadas en el proceso de la entrevista psicológica. El éxito de una entrevista psicológica depende de gran medida de las técnicas utilizadas por el entrevistador. Entre estas técnicas más comunes tenemos la escucha activa, el reflejo y parafraseo, preguntas abiertas, validación emocional. La entrevista psicológica ha sido objeto de estudio y desarrollo por numerosos autores a lo largo de los años. Por ejemplo, Carl Rogers desarrolló la terapia centrada en el cliente, un enfoque que ha influido significativamente en la práctica de la entrevista psicológica. Destacó la importancia de la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional positiva de la relación terapéutica. Corrientes psicológicas, teoría psicoanalítica. Es una teoría de la personalidad y una metodología terapéutica desarrollada por Sigmund Freud. Esta teoría ha influenciado enormemente en el campo de la psicología, así como en otras disciplinas, y se centra en la idea de que los procesos mentales inconscientes influyen en el comportamiento y la personalidad humana. Ventajas del psicoanálisis. Exploración profunda del inconsciente, insight y autoconocimiento. Tratamiento de problemas crónicos, exploración de la historia personal. Aplicabilidad amplia. Entre las desventajas del psicoanálisis tenemos duración y costo. Enfoque en el pasado, falta de evidencia empírica, dependencia del terapeuta, no adecuado para todos los pacientes, especialmente aquellos con trastornos agudos o severos que requieren intervención rápida. El psicoanálisis sirve para trastornos de ansiedad y depresión, trastornos de personalidad, exploración del inconsciente, comprensión de conflictos internos, sueños y fantasías, desarrollo personal y autoconocimiento, autoconciencia, crecimiento personal, etc. Investigación del psicoanálisis. Investigación clínica y de caso. La investigación de estudio de casos sigue siendo una metodología central en el psicoanálisis. Permiten una exploración profunda y detallada de los procesos intrapsíquicos y las dinámicas de la relación terapéutica. Investigación empírica. El psicoanálisis ha comenzado a emplear métodos cuantitativos y cualitativos para validar sus teorías. La neuropsicoanálisis es un campo interdisciplinario que integra los conceptos psicoanalíticos de la neurociencia. Objetivos de la teoría psicoanalítica. Explorar el inconsciente, comprender el desarrollo psíquico,
identificar y analizar mecanismos de defensa, reconocer mecanismos de defensa, facilitar el crecimiento del cambio psíquico, promover el insight, desarrollar una comprensión integral de la personalidad e integrar aspectos conscientes e inconscientes. Impactos de la teoría psicoanalítica en la actualidad. La teoría psicoanalítica desarrollada por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ha tenido un impacto profundo y duradero en la psicología, la psiquiatría y otras disciplinas relacionadas. El psicoanálisis ha dejado una huella significativa en diversas áreas, tales como la psicoterapia, que es la terapia psicoanalítica, conceptos de inconsciente, en la psicología y la psiquiatría, en las culturas y las humanidades, en la investigación psicológica, en la educación y la formación. Componentes principales de la teoría psicoanalítica. Tenemos la estructura de la personalidad, que es el ello, el yo y el superyo. Etapas del desarrollo psicosocial. Tenemos la etapa oral de 0 a 1 año, la etapa anal de 1 a 3 años, la etapa fálica de 3 a 6 años, la etapa de latencia de 6 de la pubertad y la etapa genital, pubertad en adelante. Niveles de conciencia. Consiste, preconsiste e inconsistente. Tenemos los 3 niveles de inconsistencia, que es consciente, preconsciente e inconsciente. Terapia psicoanalítica. El objetivo de la terapia psicoanalítica es hacer consciente lo inconsciente y permitir que el paciente obtenga insight sobre sus conflictos internos. Mecanismos de defensa. Son estrategias psicológicas utilizadas por el yo para manejar el conflicto entre el ello y el superyo y para reducir la ansiedad. Importancia del psicoanálisis, comprensión del inconsciente, desarrollo de la personalidad, mecanismo de defensa, psicoterapia y técnica terapéutica, influencia cultural y literaria, innovaciones de la psiquiatría, interdisciplinariedad, fundamentos del psicoanálisis. Métodos. El psicoanálisis es una cura por la palabra, basado en el método de la asociación libre. Encuadre. El método descrito anteriormente es el aplicado en un encuadre clásico. El paciente yace confortablemente recostado en el diván diciendo todo lo que le viene a la mente, sin la distracción de mirar al analista, que usualmente está sentado por detrás. Tratamientos psicoanalíticos varios en adultos, niños, grupos, etc. El psicoanálisis puede ser aplicado en varias formas. El tratamiento psicoanalítico clásico está diseñado y funciona mejor en las capacidades de un paciente adulto. Por su parte, el psicoanálisis de alta frecuencia también puede ser aplicado en una amplia gama de psicopatologías como la patología narcisista severa o desórdenes de personalidad, borderline. Psicoterapia psicodinámica o psicoanalítica se aplica en adultos. A menudo sus objetivos son más focalizados a la resolución de un tipo particular de problema. Niños desde la infancia y en adelante. Los analistas de niños son especialistas en darse cuenta cuando aparece una comunicación inconsistente y responder de la misma apropiadamente. Psicodrama o psicoanalítico. Fue desarrollada para pacientes con grandes inhibiciones, quienes necesitaban soporte para poder representar, expresar y elaborar sus dificultades con el fin de estructurar su mundo interno. Terapia psicoanalítica de pareja o familiar. Aplica las ideas del psicoanálisis para descubrir la dinámica entre las partes de una pareja o la familia que están atascados en conflictos recurrentes. Grupo psicoanalítico de 6 a 9 miembros usualmente. Se basa en hacer uso de la tendencia universal que una asamblea no estructurada de individuos en pequeños grandes grupos sin una tarea definida experimenta regresiones a niveles primitivos de funcionamiento. La formación del psicoanalista, estudio teórico. La formación teórica es fundamental y abarca un profundo conocimiento de las obras de Freud y de obras de otros teóricos psicoanalíticos.
Análisis personal es crucial para la formación de la psicoanalista. Supervisión clínica implica trabajar con pacientes bajo la guía de analistas experimentados, seminarios y talleres. La participación de seminarios y talleres es otro componente importante en la formación. Certificación y membresía. La certificación final generalmente requiere la aprobación de un comité de formación que evalúa la competencia del candidato en teoría, práctica y ética psicoanalítica. Objetivos del análisis transaccional. Entre los objetivos del análisis transaccional tenemos la conciencia, la espontaneidad y la intimidad. Aspectos más importantes, las relaciones en todas las formas con uno mismo y con los demás. La creencia de lo que el cambio profundo ocurre a través de las experiencias. Es una teoría de la comunicación que analiza las distintas formas de interacción entre los individuos, parejas, familias y organizaciones. Permite analizar y entender creencias irracionales, conductas impulsivas, prejuicios e ilusiones. Es un método de terapia individual y grupal e interviene sobre parámetros cognitivos, afectivos, relacionados, psicológicos, de conducta y de personalidad. El practicante es un participante activo en su trabajo, puede ser un observador neutral y lo mismo ocurre con el cliente. Teoría conductista. El conductismo se basa en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, es decir, la conducta teniendo en cuenta como variable el conjunto de estímulos y respuestas que conforman el entorno. Entre las ventajas tenemos que predecir y controlar la conducta, es cuantificable, permite la planificación, determina la imaginación del sentimiento y la asociación como términos comportamentales. Entre las desventajas tenemos las actividades deben previamente definidas y controladas. El intento de predecir, controlar la conducta de forma empírica y experimental. Enfatiza motivos y rendimientos a corto plazo más que a largo plazo. Entre las corrientes de pensamiento conductista. Tenemos los modelos conductistas más importantes. El condicionamiento clásico de Pavlov, que implica respuestas automáticas o reflejas no conductas voluntarias. El modelo conductista tenemos el acondicionamiento operante de Skinner. El condicionamiento operante de Skinner se basa en la ley del efecto de Thorndike. Los estímulos que actúan como reforzadores pueden ser de dos tipos: reforzadores positivos y reforzadores negativos. Positivos cuando la consecuencia que fortalece la conducta es la aparición de un estímulo, y negativo cuando lo que fortalece la conducta es la supresión de un estímulo. Al igual que el reforzamiento, el castigo puede ser de dos tipos: castigos positivos y castigos negativos. Positivos o de presentación y negativos o por remoción. Condicionamiento vicario de Bandura. Considera que el aprendizaje vicario es aquel que adquiere a través de la observación de las conductas de los demás individuos. Fases del condicionamiento vicario. El psicólogo Albert Bandura describió 4 procesos necesarios para el aprendizaje vicario u observacional. Estos procesos son de atención, retención, reproducción motora y procesos motivacionales. Teoría de la no directividad. Además del psicoanálisis y las teorías conductuales, existen otros grupos de teorías en psicología que ha despertado el interés de los seguidores de esta disciplina, llamada también la tercera fuerza. Roger enfatiza en el contexto de la no directividad, supone que el sujeto tiene en su interior la respuesta a todos sus problemas, de modo que el entrevistador o terapeuta no debe dirigir la entrevista, sino limitarse o eliminar los obstáculos que no le permite al entrevistado identificar la forma de resolver sus problemas. ¿Qué es la no directividad?
El concepto de no directividad proviene de los ámbitos de la psicología y de la educación. La teoría de la no directividad entonces propone potenciar la libertad de elección y las opciones de los educandos, pacientes y consultantes, evitando una excesiva participación guiadora del profesional, ya sea esta un terapeuta, educador o coach. El pensamiento rogeriano y las relaciones de poder en la psicoterapia no directiva. Según Roger, la tendencia de la actualización promueve un creciente autogobierno, desarrolla procesos de regulación autónoma en el organismo y de algún modo se aparta del control y dominio heterónomo que intenten fuerzas externas a él. Teoría biológica de la psicología de motivación. Tenemos las teorías motivacionales, teoría evolucionista, la teoría instintivas, teorías etológicas, teorías de la activación, teoría de la homeostasis y la regulación, situación actual, la neurobiología de la regulación del proceso de activación. Los estudios contemporáneos sobre motivación desde una perspectiva biológica se centran en identificar las estructuras neurobiológicas involucradas en la activación y su autorregulación homeostática. Neurobiología de la motivación de aproximación y evitación. La neurobiología de la motivación y de aproximación y evitación ha sido objeto de estudio de los últimos años, destacando su relevancia en ámbitos como el educativo y la conducta prosocial, teorías conductuales y de motivación. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, autores como W. James y McDowell sostenían que gran parte de la conducta humana era instintiva, es decir, innata y no independiente del aprendizaje, como en el ambiente, solo actuando como un desencadenante. Teorías del impulso. Se basan en la idea de que existe una energía interna en los organismos que los motiva a actuar. Aportación de Woodward. Introdujo el término impulso, diferenciando entre este y fuerza. Aportaciones de Julia Spence. Hull desarrolló un modelo matemático donde la motivación se explica por la reducción del impulso, influenciado por factores como la supervivencia, la homeostasis y el mecanismo. El incentivo. El incentivo es un objeto meta que motiva al sujeto, actuando como una guía para acercarse o evitar dicho objeto. Teoría del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje influenciadas por el legado conductista se ocupan del estudio de la conducta a través de las respuestas motoras observables. Tenemos reforzador. Cualquier estímulo o evento que al asociarse con una respuesta previa incrementa la probabilidad que esa respuesta ocurra de nuevo, ¿no? Los reforzadores pueden ser positivos o negativos dependiendo de si añaden algo agradable o eliminan algo desagradable. Castigo, una consecuencia que disminuye la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Teoría del refuerzo relativo. Hoy en día el concepto de refuerzo no se limita únicamente a un estímulo contingente, a una respuesta. La propia respuesta puede actuar como refuerzo. Tenemos también las teorías cognitivas en motivación. Comprender por qué se realiza una conducta en una cuestión de gran interés en las investigaciones psicológicas, dado que las variables que influyen en el inicio y mantenimiento de la conducta son variadas. Elementos presentes en la entrevista. Entre los elementos presentes tenemos la resistencia, transferencia, que podemos decir de la resistencia desde una perspectiva general. Un comportamiento de resistencia se define como una conducta de oposición de un individuo frente a otro individuo, grupo o cambio de una forma de vida. La transferencia es un concepto fundamental en psicología que se refiere al fenómeno en el que un paciente proyecta sentimientos y actitudes de relaciones pasadas sobre el terapeuta.
Melanie Klein es una figura importante en el desarrollo del psicoanálisis, especialmente en el estudio de la transferencia. Su trabajo se centró en gran medida en el análisis de los fenómenos de transferencia de los niños, lo que presentó una desviación significativa de los métodos tradicionales desarrollados por Sigmund Freud. Ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional caracterizada por una combinación de miedo, temor e inquietud, en un mecanismo adaptado natural que permite al individuo estar alerta ante situaciones comprometidas y potencialmente peligrosas. Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, los principales tipos de trastornos de ansiedad incluyen el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias específicas, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias y medicación. La medicación, los antidepresivos juegan un papel crucial en el manejo de los trastornos de ansiedad. Entrenamiento de relajación. Tenemos también la psicoeducación, la catarsis. La catarsis es la teoría aristotélica. Es una obra fundamental poética. Aristóteles introduce el concepto de catarsis como una experiencia crucial para el impacto emocional que las tragedias deben tener en el público. La catarsis se define como una liberación o purificación emocional que ocurre cuando los espectadores se centran en una representación dramática de eventos intensos y conmovedores.